Bueno, a todos bienvenidos a este curso de preparación y evaluación de proyectos. Antes de comenzar, me gustaría saber más o menos cuáles son las expectativas que ustedes tienen respecto de esta asignatura y preguntarles qué saben de esto de la evaluación y preparación de proyectos eh, para que comencemos esta clase. Bueno, mi nombre es Italo Faila. Soy profesor de la universidad. Ya hace mucho tiempo hice clases, hace un par de años atrás hice clases a los chicos de ingeniería en informática y me incorporé nuevamente a la universidad durante este año a hacer esta clase de preparación y evaluación de proyectos. Soy profesor básicamente de varias asignaturas. No hago clases solamente acá en la universidad, también hago clases en otras universidades e institutos profesionales. Soy economista de profesión y trabajo en una fundación de educación. Soy consultor del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y hago un montón de otras cosas relacionadas con la evaluación de proyectos y con el análisis estadístico y con estudios de mercado y otros acontecimientos también que puedan venir. Eh, He trabajado mucho tiempo en educación superior, soy par evaluador de la Comisión Nacional de Acreditación también, y me ha tocado hacer de todo un poco. Pero básicamente lo que más me apasiona es enseñar. Así que estoy muy grato de poder hacer esta asignatura y ver de qué manera puedo traspasar la mayor cantidad de conocimientos y de competencias a este grupo tan selecto de estudiantes. Em, Sé que todos, la mayoría debe trabajar, ¿cierto? Así que lo que les voy a pedir es que podamos compartir, que sea una clase interactiva, que podamos preguntar, que podamos interactuar. No es, no es fácil hacer una clase online. Sé que muchas veces los estudiantes están haciendo otras cosas también dentro de la casa porque somos todos ya adultos, ¿no es cierto? Y tenemos que llegar, llegar a la casa y seguramente tenemos algunas actividades dentro de la casa también. Pero sí les voy a pedir de que podamos concentrarnos lo más posible en la clase para que podamos extraer la mayor cantidad de información y conocimientos de esta asignatura. Así que les dejo la palabra, se presentan y veamos cuáles son las expectativas y qué saben de esto de la elaboración de proyectos. Adelante, por favor. Hola, profe. Buenas Buenas, tardes. buenas tardes, Sebastián. Eh, bueno, mi nombre, como le dije, soy Sebastián. Trabajo relacionado con lo que es administración de empresas y de evaluación de proyectos. La verdad, no tengo mucho conocimiento. ¿Cuáles son las expectativas que tiene esta asignatura? Eh, y bueno, la verdad es que espero salir apto al mundo laboral para evaluar proyectos en el fondo. Perfecto, Esa es mi per- expectativa. perfecto, muy bien. Hola, ¿Alguien más? profesor. Por acá Daniela Barraza. Ya nos habíamos saludado. Entiendo que la evaluación de proyectos se concentra en ver como la viabilidad quizá de un proyecto, realmente, en el fondo analizar la rentabilidad, ¿cierto?, de lo que podemos formular. Quizás estoy un poco perdida, pero me imagino que se hace un estudio de mercado, un análisis, lo financiero, ¿cierto? ¿Qué tan viable realmente es el proyecto que nosotros queremos sacar adelante?
Sí, ¿alguien más? Yo, profesor, Hola, acá, profesor. Manuel. Dígame. Bueno, yo soy, como le dije, Manuel, soy contador eh, de proyecto. En la empresa donde trabajo igual vemos algo. O sea, yo en realidad presto algún apoyo a veces en parte de costos que tengan que están viendo algún proyecto, pero más allá no manejo el tema como tal de evaluación, sino que yo puedo dar, si me piden algún costo de algo o una estimación, pero ahí hay otros colegas que están a cargo de los proyectos, que mayormente son los ingenieros civiles que ven proyectos de las obras que vemos nosotros, ¿no? Porque en realidad nosotros vemos proyectos más grandes para las Perfecto, mineras, entonces por eso es que son otro tipo de profesionales que está metido como en la evaluación del proyecto, pero en realidad nosotros como la parte contable igual les prestamos apoyo en algunas cosas. perfecto, perfecto. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguien más? Hola, profesor, ¿se escucha ahora o no? Sí, perfecto, se escucha, Ah, Natalia. ya. Mira, la verdad que una vez me tocó tomar como un curso en las Américas que era de evaluación de proyecto, pero más fue como algo como emprendedor porque o sea, nos enseñaron a evaluar un proyecto, pero terminar llevándolo a Capital Semilla para una presentación. Fue hace muchos años atrás, recuerdo, pero bueno, tuvimos que desarrollar un proyecto, la evaluación, el costo, todo, y terminó implementándolo en Capital Semilla. Y por el estudio técnico en recursos humanos también tuve que hacer el curso. O sea, era parte del técnico en realidad, uno de los cursos de evaluación de proyectos, y ahí, claro, pues tuvimos que, o sea, se profundizó más en el tema, más teoría se podría decir. Al menos en Correcto. ese caso, como que me ha tocado de esas dos formas ver el tema de evaluación de proyectos. Pero ya como ahora la carrera de ingeniería, eh, me imagino que ya la expectativa ya es como ya quizás desarrollarlo por completo, porque como le digo, o sea, vi la parte del funcionamiento y el área teórica. Entonces, claramente la expectativa como ingeniero es mucho más grande. Exacto. Bueno, efectivamente hay varios tópicos. Muy bien, Luis. Aquí estoy viendo lo que me está enviando, que va manejando. Eh, Mire, eh, la verdad es que la evaluación de proyectos que vamos a pasar, al menos en este curso, va a ser, a ver, como dice usted, Natalie, es mucha información, es mucha materia la que hay que tratar de traspasar. Nosotros tenemos 9 clases para poder hacer este traspaso de información, eh, y esto se ve generalmente en un semestre completo. Y lo que voy a tratar de hacer, al menos en este curso, que vamos a ver en un par de minutos más, vamos a ver cuál es el programa que hay de evaluación de proyectos dentro de la universidad. Y lo que voy a tratar de hacer en este curso es generar la mayor cantidad de información teórica en las primeras clases, y después vamos a irnos directamente a lo que son los flujos de caja, que es el corazón de la evaluación de proyectos. Em, Son 9 clases, como les comento. Son 3 pruebas más un examen. La idea es que traten de eximirse eh, del examen. Las fechas para esto son las siguientes. Al 21 de septiembre debemos tener ya puesta la primera nota. O sea, después de las fiestas patrias ya deberíamos tener la primera nota. Es decir, esta clase del día 26 de agosto, más la clase del 2 de septiembre y la del 9 de septiembre, van a ser las clases que vamos a
a considerar para hacer la primera evaluación. Luego, el día 30, el 13 de octubre, debe estar ya la segunda nota. Y eso va a significar que vamos a tener la clase del 23, del 30 y del día 7 como referentes para hacer la segunda evaluación. Y el día 25 de octubre debiera estar la tercera nota, que esa nota eh, debiera estar considerando las fechas del 7, 14 y 21 de octubre. La última nota es muy probable que sea un trabajo, ya que sea la evaluación de un proyecto, porque ya vamos a tener ya más conocimientos más matemáticos respecto de eso. Y, eh, y la primera prueba generalmente es una prueba obviamente se las mando a sus correos o la publico de manera que ustedes la puedan realizar y puedan entregármela en el transcurso de una semana, no más de una semana. ¿M? De manera que yo tenga también el tiempo de poder evaluar y poder colocar las notas, porque este año va a ser bastante más riguroso el tema de el cumplimiento de las fechas y de entrega de las pruebas. Em, Bueno, obviamente también va a haber una retroalimentación respecto de las pruebas que se van a realizar, digamos, de manera individual, por cierto. Y la idea es que no perdamos clases y que las pruebas se realicen fuera y la entrega sea fuera de la clase. Em, Así que no sé si hay alguna duda, alguna pregunta respecto de esto más administrativo del curso. Todo claro, profesor. Perfecto, perfecto. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, aquí está el programa. Me interesa ver los tópicos que vamos a ver. Un segundo, por favor. Se ve en pantalla, ¿no? Sí, profesor. Ya, perfecto. Muchas gracias. Eh, bueno, hay una primera unidad que es los conceptos de ingeniería económica, que son básicamente datos, eh, que es matemática financiera en el fondo. Son cosas muy simples, eh, que yo creo que ya son bastante sabidas, pero sin embargo las vamos a actualizar y las vamos a ver, que es el valor del dinero en el tiempo a través de las tasas de interés, ¿no es cierto? Cuáles son las tasas de interés, las anualidades, cómo se calculan las anualidades a través de estas tasas de interés y la amortización. Esta unidad es bastante importante porque en esta unidad es la base para poder construir más adelante los flujos de caja, que son, como les digo, el corazón de esta asignatura. Eh, Luego hay los proyectos de inversión, que es bastante teórico también todo, que es la formulación y la preparación de los proyectos, los conceptos de proyectos, los ciclos de vida de los proyectos
y la diferencia que hay entre los proyectos sociales y privados. Hay una tercera unidad que es el proceso de la preparación de proyectos que tiene que ver con los estudios de mercado, el estudio operacional, las decisiones de localización del proyecto, el estudio organizacional y legal, el estudio de costos e inversión de proyectos, eh, el estudio financiero y económico del proyecto y los tipos de proyectos que hay. Eh, bueno, todo esto es bastante teórico, diría yo, hasta el estudio financiero y económico, que ahí es donde ya vamos a comenzar a realizar eh, los flujos de caja. Vamos a trabajar más bien con los flujos de caja. La verdad es que tenemos muy poco tiempo para poder pasar toda esta materia. El libro por el cual uno se guía en esta asignatura es el de Nasir Sapat, eh, y es la versión más antigua que el de Topil 1. La verdad es que es muy bueno ese libro, muy teórico también. Hay algunos capítulos donde podemos revisar, digamos, información más matemática, pero lo que a mí me interesa al menos de que ustedes puedan practicar en la elaboración de un proyecto a través de básicamente planillas Excel, en donde podamos analizar casos y esos casos poderlos evaluar y generar la información suficiente para poder evaluar los proyectos. Em, Vamos a salir de acá. Y básicamente, como les digo, las primeras 5 clases, incluyendo esta, eh, vamos a, vamos a hacer temas más teóricos, y las últimas 4 clases van a ser netamente matemáticas, donde vamos a resolver casos de proyectos de inversión, toma de decisiones con estos proyectos y, y poder meter las manos al barro, como digo yo, ¿ah? Para poder ver bien de qué se trata este asunto de la evaluación de proyectos. ¿Mm? Vamos a ir a ver la primera presentación. Ya. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar esta clase con el tópico, el segundo tópico. Vamos a ver la próxima clase, vamos a ver el tema de las matemáticas financieras. Vamos a, Creo que es importante hacerlo de esta manera para tener una idea de qué se trata este asunto primero de la evaluación de proyectos, ¿ya? Y, y tener más o menos algunas consideraciones de qué se trata este asunto de la evaluación de proyectos. Bueno, eh, aquí hay una definición de lo que es la evaluación de proyectos, que básicamente la evaluación de proyectos es una herramienta, ¿ah? Es una herramienta que nos permite medir qué tan efectivo es un proyecto respecto de una serie de variables que nosotros tenemos que ir midiendo y que tenemos que evaluar para poder ver si nuestro proyecto tiene cierta viabilidad. Como dice también la definición, es un proceso crítico, ¿ah? Que nos permite básicamente tomar decisiones para ver si el proyecto es viable
y si vale la pena invertir recursos en estos proyectos. La evaluación de proyectos, la evaluación de proyectos en realidad también uno tiene que verlo desde una perspectiva eh, un poquito más de arriba, en términos de que eh, la evaluación de proyectos nos permite, nos permite predecir, y más que, y no predecir específicamente, sino que nos permite proyectar ciertas variables críticas relacionadas con un negocio o relacionadas con un proyecto que nos ayuda a disminuir la incertidumbre generada por el conocimiento, ¿no es cierto?, que podría ocurrir o las variables que podrían cambiar en el futuro para un proyecto determinado. No sé, por ejemplo, eh, si nosotros tuviésemos que hacer un proyecto relacionado, por ejemplo, de, de una ferretería, ¿m? Para poder invertir en esa ferretería, y fíjense lo que estoy diciendo, para poder invertir en esa ferretería, eh, y aquí quiero ir a un concepto un poquitito más, ¿cuál es la relación entre esto de inversión y la evaluación de proyectos? La evaluación de proyectos lo que hace, entre otras cosas, como le dije, tratar de reducir la incertidumbre que ocurre, ¿no es cierto?, en el futuro, eh, también sirve para poder generar certidumbre respecto de cómo debo asignar estos recursos escasos que tenemos en proyectos o en actividades que den cierta rentabilidad a estos recursos escasos. En este proyecto que vamos a tener, ¿no es cierto?, de ejemplo de la ferretería, yo tengo cierta cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero necesito saber cómo puedo hacer de que este dinero me produzca un retorno de inversión o una rentabilidad acorde a las fluctuaciones o de acuerdo a al establishment, digamos, del mercado en ciertas condiciones, ¿no es cierto?, de un país o de una región. Entonces, este dinero que yo tengo, la evaluación de proyectos me va a indicar de si efectivamente puedo asignar estos recursos a esta idea en la que yo quiero ejecutar para poder generar cierta rentabilidad. Entonces, la evaluación de proyectos tiene dos patitas en el fondo. La primera tiene que ver con tratar de asignar de buena forma estos recursos o esta inversión o este dinero de manera correcta y con cierta certidumbre. Y por otro lado, lo que hace la evaluación de proyectos es tratar de generar la mayor certidumbre del futuro. Hay muchos autores, bueno, dentro de ellos Nasir Sapak, que es el autor de este libro, que es el libro base. Si alguien lo tiene por ahí en PDF, yo no lo tengo en este momento en PDF, voy a ver si lo puedo conseguir para poder compartirlo con ustedes. Eh, el, Nasir Sapak yo lo tuve de profesor en la universidad. Y en todas sus presentaciones siempre decía que él tiene mucha experiencia, digamos, en la evaluación de proyectos, pero él siempre dice, llevo 40 años haciendo evaluación de proyectos y nunca un proyecto ha resultado como yo lo evalué. ¿Y por qué? Y tiene mucha lógica.
Porque resulta que generalmente los proyectos se evalúan a 5 o a 10 años. Y uno no puede predecir el futuro, ¿no es cierto?, de aquí a 5 años, cómo van a estar las condiciones económicas, las condiciones legales, las condiciones financieras, las condiciones medioambientales de un país. Es muy difícil. Entonces, o cuánto van a ser las tasas de interés en esa fecha, ¿no es cierto? O cómo va a estar el tipo de cambio en esa fecha, etcétera. Imagínense ustedes todas las personas que hicieron los proyectos en el año 80, en el 2000, en el 2005, perdón, en el 2020, y, y que tenían la posibilidad, ¿no es cierto?, de generar una muy buena inversión, por ejemplo, que estuviesen tratando de hacer algún tipo de restaurante y invierten, la evaluación de proyectos dice, oye, esto es fantástico, te va a ir súper bien, vas a tener mucha demanda, el inversionista puso la cantidad de dinero que correspondía, se hizo se invirtió todo lo que se tenía que invertir, se generaron contratos, se hizo todo lo que debía hacer para un bonito restaurante ubicado en un lugar pero fantástico donde le iba a ir, pero genial a la persona, y llega la pandemia. Llega la pandemia y toda esa inversión se va al tacho de la basura. Nadie va a entrar al restaurante porque obviamente estuvimos todos encerrados y, y claro, la persona que evaluó ese proyecto nunca pensó que una variable externa iba a poder influir tan fuertemente en el proyecto que esta persona había evaluado. Entonces, hay una cantidad de variables que hay que tratar de estimarla, ¿no es cierto? Para poder hacer de que este proyecto tenga la mejor de las caídas, como dicen en algunos autores también, en donde imagínense un avión, ¿no es cierto? Y este avión tiene que aterrizar y claro, están todos los comandos del avión indicando de que el altímetro, no sé, la presión del aire, el viento y todo lo demás está en correctas condiciones para poder aterrizar de manera correcta y sin ningún problema. Y todas esas variables uno ya las tiene controladas, pero puede haber algún tipo de imponderable que, chuta, justo el avión saca las ruedas para poder aterrizar y una de las ruedas no funciona. ¿Ya? Estaba todo perfecto para poder aterrizar, pero efectivamente ese aterrizaje va a ser un aterrizaje forzoso porque hay una variable que no estuvo considerada o más bien fue un efecto externo, un shock exógeno que generó que este aterrizaje de este avión no fuera el mejor. Entonces, esta evaluación de proyectos, quédense por favor en su cabeza, digamos, de que sirve para dos cosas. Primero, para que los recursos escasos sean invertidos o sean destinados a proyectos que sean rentables. Y la segunda cosa, que la evaluación de proyecto lo que hace es tratar de medir o de estimar el futuro de una serie de variables de manera que el proyecto tenga un aterrizaje no forzoso, sino que un aterrizaje exitoso, ¿ya? Eh, y para eso sirve la evaluación de proyecto. Ahora, eh, ¿qué es lo que permite, qué es lo que hace esta evaluación de proyecto? Lo que hace es generar, digamos, una serie
de actividades que buscan de alguna forma que que la eficiencia, la relevancia y la viabilidad y sostenibilidad, sobre todo la sostenibilidad del proyecto sea exitoso. Eh, y por cierto, con esto que yo les comentaba de tener una serie de variables que tenemos que estimar, supongamos un ejemplo, la inflación. Nosotros tenemos que tener una estimación de la inflación en el futuro. La inflación puede hacer quebrar a empresas, ¿no es cierto?, producto de que la subida de precios va a significar un alza importante dentro de mis costos de producción, y esos costos de producción, si no son, si no tienen, digamos, o pasan ciertos límites, pueden hacer de que mi empresa definitivamente eh, tenga que quebrar, digamos, tenga que salir del mercado. Entonces, bajo esa perspectiva es importante tener claro cuáles son, o sea, cómo hago que esa variable de la inflación, en este caso que vamos a tener, eh, y dejarla flotando en el fondo en ciertas cotas inferiores y superiores, de manera que en la medida que si esta tasa de inflación va subiendo demasiado, yo pueda tomar decisiones anticipadas para poder hacer de que mi proyecto sea viable o definitivamente tomar una decisión tan drástica como, por ejemplo, vender la empresa. ¿Mm? Entonces, es súper importante este segundo párrafo, porque donde nos dice que el objetivo principal de la evaluación es mejorar la toma de decisiones, proporcionando información objetiva y fiable sobre el proyecto que estamos evaluando. Eh, y bueno, la evaluación se puede realizar, ¿no es cierto?, antes de que se inicie el proyecto. Tiene que haber una evaluación previa con información, ojalá lo más transparente y la de mejor calidad que podamos tener. Si ustedes se fijan, lo que yo he hablado es mucho de proyectar, ¿no es cierto? Es mucho de decir, oye, lo que yo debo hacer es tratar de anticiparme a una serie de condiciones del mercado, a una serie de condiciones internas y externas a mi proyecto que me permitan ser sostenibles en el tiempo. Y para eso, lo que yo necesito para evaluar el proyecto es básicamente también mucha información. Y en la información es donde uno tiene que tratar de ser súper sistemático eh, eh, y muy metódico y prolijo en qué información es la que vamos a nosotros a ocupar para poder evaluar mi proyecto, ¿ya? O sea, lo ideal es que siempre sean fuentes validadas anteriormente, de manera que tengamos y podamos tomar decisiones y podamos proyectar de buena forma para la evaluación de mi proyecto. Eh, bueno, a los tomadores de decisiones les permite responder varias preguntas. ¿Ah? Y dentro de la evaluación de proyecto podemos, podemos hacer una simulación en el fondo de cómo va, va a comportarse mi negocio en el futuro. Entonces, bajo esa perspectiva, si nosotros hacemos algún tipo de análisis de sensibilidad que se llama, ¿no es cierto? El análisis de sensibilidad es cuando nosotros hacemos variar ciertas variables y vemos cómo cambian las condiciones del mercado y cómo cambian las condiciones del proyecto dentro de estos nuevos escenarios. Y bajo esa perspectiva,
el inversionista, ¿no es cierto?, le permite responder ciertas preguntas como si se están logrando los resultados que se desean, porque básicamente lo que va a pedir el inversionista es invertir en proyectos en los que él tenga cierta rentabilidad. Y esa rentabilidad está asociado a las condiciones del mercado también. ¿Ah? El proyecto si está cumpliendo con sus objetivos, y eso también verlo en el tiempo, si se utilizan los recursos de manera efectiva, que es lo que conversábamos recién, porque oye, puede ocurrir de que en un proyecto nosotros estemos evaluándolo de una manera en que, por ejemplo, estemos utilizando ciertos insumos, por ejemplo, que sean importados y que esos insumos importados pueden estar muy baratos, pero que los costos de traslado de esos productos y la logística para que lleguen a mi punto de producción sean tan caros que eh, probablemente sea mucho más efectivo que yo compre ese producto en el mercado nacional y se me reducen los costos. ¿Ya? O sea, estamos utilizando los recursos de manera efectiva. Es una pregunta que nosotros podemos hacernos antes de poder invertir definitivamente en el proyecto. Eh, si el proyecto es relevante y adecuado para las necesidades de la población objetivo, eso es una pregunta absolutamente válida para el inversionista en la medida de que nosotros podemos hacer ciertos estudios de mercado donde podemos evaluar a través de encuestas si estamos cumpliendo, ¿no es cierto?, con las necesidades que tiene la población. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos colocar en el mercado un- un- en el grupo etario, por ejemplo, de los jóvenes, quisiéramos colocar algún tipo de bebida y esa bebida tiene un sabor, no sé, a mango, no sé, se me ocurre, y, y esa bebida definitivamente a los jóvenes no les gusta, ¿ah? No les gustó el sabor, eh, y es adecuado a las necesidades de la población objetivo, probablemente no, porque no tiene el sabor que corresponde, no es un producto que, que les llame la atención a los jóvenes. Pero a lo mejor ese mismo producto puede ser súper atractivo para una población un poco más adulta, en donde esa bebida pueda servir de insumo para preparar un rico trago, no sé, con ron. No sé cómo quedará el ron con, eh, con una bebida de mango, pero supongo que no muy bueno, pero supongamos que queda bueno. Y si es así, bueno, va a ser un furor, ¿no es cierto?, en esa población etaria. Entonces, eh, son preguntas que uno tiene que hacerse, que se debe hacer y que efectivamente el inversionista tiene que hacérselas necesariamente para poder invertir estos recursos y generar la rentabilidad que él necesita. Y bueno, por cierto, también si el proyecto es sostenible en el largo plazo. Eh, hay un economista que indica que en el largo plazo estamos todos muertos. ¿Ah? La verdad es que estos proyectos generalmente uno los evalúa a 5 o 10 años, de manera de que tengamos tiempo, ¿no es cierto?, para poder generar que estos proyectos tengan cierta evolución, ¿no es cierto?, se maduren y en esa maduración ver si son efectivamente sostenibles en el tiempo. Y para eso hay una cantidad de tiempo que es necesario tener el proyecto vigente, ¿m? Y que eh, esté operando permanentemente y que esté, como se dice, que esté en régimen. ¿Ah? Y logre su madurez para ver si efectivamente es sostenible en el largo plazo. Probablemente hay muchas veces que los inversionistas eh,
invierten en en ciertos proyectos, llega a cierto valor en donde ellos generan las ganancias que necesitan y luego los venden. ¿Ah? Luego venden el negocio, porque ya cumplieron con lo que ellos ya tenían pensado ganar. ¿Ah? Así que, y bueno, los nuevos dueños tendrán su propia evaluación de proyectos con esa misma empresa. ¿Mm? La verdad es que hay un sinnúmero de variables y de formas de poder hacer estos negocios eh, y que, eh, y que en definitiva va a depender mucho de el riesgo que los inversionistas eh, quieran sostener con sus proyectos. Ah, y estos son, bueno, son una suerte de spoiler que les estoy haciendo, pero muchas veces los proyectos al final del día, al final del periodo se venden, ¿ya? O se invierte más dinero para poder seguir avanzando en el tiempo con estos proyectos. ¿Mm? Profesor, Dígame, dígame. eh, sí, pregunta, respecto de la duración de los proyectos, que usted decía que su profesor decía que nunca había ejecutado un proyecto tal cual lo había planificado. Y a propósito de los factores exógenos que usted decía o externos que pueden modificar la decisión inicial, ¿en qué momento un proyecto deja de evaluarse y pasa a ejecutarse como una operación? No sé si me explico bien con la pregunta. Sí, perfecto. Sí, se explica muy bien. Sí, lo que pasa es que efectivamente cuando uno va a invertir cierto dinero en un proyecto o en una idea, o sea, piensen ustedes primero que nada que los proyectos siempre nacen de una idea que anda volando por ahí, en una conversación o que un día me desperté y dije, chuta, voy a hacer esto. Antes de hacer cualquier cosa, lo que tengo que hacer es hacer la evaluación del proyecto. ¿Y qué significa hacer la evaluación del proyecto? Es ver cuáles son las variables y cuáles son las condiciones en las que yo estoy actualmente, ¿no es cierto? A través de un estudio de mercado, por ejemplo, ver cuál es la viabilidad que tiene, cuáles son las proyecciones que tiene este proyecto y de acuerdo a todas esas variables y de acuerdo a una serie de tomas de decisiones que yo tengo, oye, ¿cuál es la viabilidad legal que tienen los proyectos? ¿Ya? Muchas veces tú vas a hacer un proyecto y te das cuenta que, oye, ¿sabes qué? Necesito ciertos permisos sanitarios que no me permiten hacer este proyecto. O sea, hay una serie de condiciones antes de generar y de hacer el proyecto que deben estar en la información del inversionista para poder invertir. Ahora, ¿cuándo se acaba la evaluación del proyecto? Efectivamente, cuando ya tú tienes toda la información y cuando ya te decides a ejecutar el proyecto, como bien decías tú. Pero la ejecución de este proyecto la vas a hacer en función de todo el estudio previo que tú hiciste. Ahora, ¿por qué? Porque todo lo que tú hiciste antes, ¿no es cierto? Con todos los estudios, tú ya tienes más o menos el camino hecho de cómo, de cómo tienes que enfrentar el mercado o cuáles son los pasos que debes dar para poder hacer este proyecto. Miren, hay un ejemplo que hacía un profesor que indicaba, eh, imagínense que estamos en un edificio eh, y en ese edificio hay salas de clase, ¿no es cierto? Y está de noche y se corta la luz y no se ve absolutamente nada. O sea, estamos en un escenario de los peores, eh, en donde no hay, y no sabemos dónde está la salida y empieza a temblar.
¿ya? O sea, estamos con absoluta incertidumbre, ¿ya? Entonces, el profesor que sacó de su bolsillo, sacó una cajita de fósforo. Y esa cajita de fósforo prendió un fósforo y pudo ver dónde estaba la puerta de la sala para poder salir con sus alumnos. Después prendió otro fósforo y pudo ver dónde estaban las escaleras. Después prendió otro fósforo y pudo ver cómo poder bajar sin mucho problema. Y finalmente, ¿no es cierto?, prende el último fósforo y ve la salida del edificio. Mientras todos eh, los otros cursos estaban y todavía encerrados porque no sabían dónde estaba la salida. Esto de la evaluación de proyectos es un poco eso. O sea, la oscuridad que se produjo al cortarse la luz es la incertidumbre que hay del futuro. Y lo que hace el fósforo, en el fondo, es poder ver dónde está la salida. Y en esa salida, ¿cómo la podemos interpretar a través de la evaluación de proyectos? Son todos los estudios previos que uno hace, como por ejemplo los estudios de mercado, las proyecciones, el detalle financiero que se tiene que realizar para la evaluación, el cálculo del BAN, el cálculo de la TIR, el cálculo de todos los indicadores asociados a la rentabilidad del proyecto, ¿ah? Eh, y calcular bien los costos, calcular bien los ingresos, y no es calcular, sino que también poder estimar cuáles son los ingresos o los gastos o los precios, etcétera. O sea, miren, y en ese sentido es súper importante tener claro de que todo lo que vamos a hacer con la evaluación del proyecto es para generar certidumbre. O sea, cada vez que nosotros hacemos un, un estudio más de este proyecto, es lo que estamos haciendo es prender un fosforito en esta oscuridad, ¿ya? Y ese fosforito en esa oscuridad nos va a permitir tomar decisiones, ¿ya? Y esas decisiones son las que están asociadas. Por eso tenemos que prender el fosforito y tratar de que ese fosforito nos ayude bien a poder tomar la mejor decisión para poder salvar o para poder ejecutar bien nuestro proyecto. No sé si se entiende lo que les quería. Sí, eh, profe. Perfecto, Ahora, por perfecto. ejemplo, un proyecto puede ser evaluado y rentable, pero no sé, me imagino un cambio de normativa a propósito de, no sé, de la minera u otra cosa. Ahí ya estoy pensando en una cuestión más grande, pero un cambio normativo podría obligar a modificarlo, incluso detenerlo, y eso ha ocurrido. O sea, está ahí en las noticias. Y yo me imagino que en algún minuto se evaluó también, a lo mejor eso también está dentro de la evaluación misma. ¿No? Eh, por cierto, o sea, mire, hay situaciones que son definitivamente el ejemplo que les daba yo de esta persona que invirtió mucho dinero en hacer un restaurante y justo vino la pandemia. Eso le pasó a un amigo mío, por eso doy este ejemplo. Y la verdad es que fue terrible. ¿Ah? Esos son cosas que están fuera del manejo, fuera del manejo de cualquier persona. Si nadie sabía y nadie se esperaba que efectivamente iba a pasar este shock exógeno tan terrible para muchas personas. Provocó mucha quiebra de empresas. Fue muy terrible lo que pasó económicamente para muchas personas, para muchos inversionistas. Pero lo que usted comenta también es súper importante, porque si dentro de la evaluación de proyecto, que yo voy a trasladarme 2 años antes, ¿ah? Me voy a trasladar al año 2024,
si yo tengo dentro de mi evaluación de proyecto de que podría haber algún tipo de normativa que podría detener mi proyecto en el futuro, cuáles son las consecuencias que podría tener esa normativa si yo la hubiese, si yo la hubiese estimado, digamos, o la hubiese tenido en consideración para hacer esta evaluación del proyecto, yo ya tendría, en el año 2024, yo ya tendría algunas respuestas o algunas estrategias para poder soslayar o poder traspasar o pasar esa valla que me indica esa normativa, ¿ya? O sea, no sería una sorpresa, no sería una sorpresa para mí o para mi empresa que me estén haciendo esta restricción si yo la hubiese considerado antes. Ahora, si efectivamente es un choque exógeno y así implacable, es muy difícil, es muy difícil. Si, eh, por ejemplo, si yo voy a evaluar un proyecto minero, como dice usted, de aquí a 5 años más, ¿ya? En donde, por ejemplo, voy a hacer que voy a estar a cargo de, no sé, de los buses que llevan a los trabajadores a las minas, por ejemplo. Y y voy a valorar el proyecto a 5 años. Entonces yo digo, bueno, voy a tener ciertos precios, voy a tener ciertas cosas, y todos mis buses son eléctricos, ¿ya? Entonces todos mis buses que son eléctricos son los que yo llevo a las minas a los trabajadores. Y, y yo estimo y digo, oye, estos gallos, ¿qué pasaría? Y me hago la pregunta, ¿qué pasaría si en algún momento el regulador o el Ministerio de Transporte me indica de que no pueden ser buses eléctricos porque son peligrosos por alga, por alguna cosa, eh, y me dicen, no, tienen que ser ahora todos los buses dicen? ¿Qué es lo que haría yo en 5 años más? ¿Sabes lo que yo haría? Vendería un par de buses y con la inversión que yo ya tengo, con los ahorros que voy a ir comprando de a poquito los buses y voy a seguir o definitivamente, ¿sabes lo que podría hacer? Vender todos los buses y comprar 2 o 3 buses adicionales, petroleros, que pueda llevar a los trabajadores para ir, o definitivamente vender el negocio. O sea, ya tengo 3 estrategias. Estoy inventando, ¿ah? Ya tengo 3 estrategias si yo pienso de que efectivamente me podrían poner problemas en el futuro. Pero ya tengo, no sería una sorpresa para mí, ¿ya? Entonces, Profesor, dígame. disculpe, para estas como desviaciones que uno tiene en el proyecto, ¿para eso serviría, por ejemplo, la evaluación intermedia? Absolutamente, Y lo, absolutamente. y lo otro también, porque usted en las láminas anteriores dijo que se podía evaluar como en cualquier momento, al final, al inicio, mientras el desarrollo y al final. ¿Sirve una evaluación al final si no se hizo una evaluación al inicio? ¿O deberían ser las tres? O sea, lo ideal es que uno esté continuamente. Mire, esto es como una carta de navegación. Esto es una carta de navegación en donde uno va evaluando permanentemente. O sea, piense usted que de un año para otro, las condiciones económicas o las condiciones políticas pueden cambiar abruptamente. Entonces, efectivamente, hay una evaluación inicial. Y en esa evaluación inicial uno eh, va adquiriendo o va recopilando todas las variables y toda la información disponible dentro del mercado para poder ir avanzando, ¿no es cierto?, en la ejecución de este proyecto. Cuando uno hace estas evaluaciones intermedias, lo que va haciendo es ir actualizando también las distintas variables que hoy día. Mire, piense usted de que en algún momento del tiempo, o sea, si yo hubiese empezado a evaluar un proyecto en el año pasado, en septiembre del año pasado,
después, esta evaluación de proyecto es un proyecto grande, no sé, y que requiere de muchos meses. Y hoy día, ¿no es cierto?, que en donde teníamos ciertas condiciones económicas eh, relativamente, ¿no es cierto?, estables. Pero esas variables, esas mismas variables hoy día, hace un mes atrás, hace 2 meses atrás, en donde se hablaba ya de una recesión técnica, hay cosas que yo en esta parte del proyecto o en esta evaluación intermedia tengo que considerarla. ¿Ya? O sea, si el país venía creciendo unas tasas importantes, no sé si serán tan importantes, pero venía creciendo constantemente y ahora me dicen que el país no va a crecer a las tasas que correspondían, las señales del mercado me están diciendo, oye, ojo, ojo. O sea, no me puedo quedar con la información solamente de atrás. Ya tengo que considerar la información que hoy día está vigente. ¿Ya? Y en la ejecución del proyecto, cuando ustedes ejecutan, ya están ejecutando el proyecto, deciden ejecutar el proyecto, el inversionista decide ejecutar el proyecto, va a tener toda ya una mochila de información en donde él ya puede saber cuáles son las tomas de decisiones que él debe tomar en caso de que ocurran ciertas variaciones de algunas variables importantes del mercado. ¿Ya? O sea, uno hace la evaluación no solamente pensando, a menos que uno haga la evaluación en una semana, ¿ah? Que es bastante probable, digamos. O sea, uno demora un par de meses eh, eh, en hacer estas evaluaciones grandes de proyectos. ¿Ah? Y, eh, y efectivamente uno tiene que ir actualizando toda esa información. O sea, Profesor, imagínate, dígame, dígame. quería hacerle una consulta. Desde su mirada, por ejemplo, el hecho de la pandemia que haya digitalizado todo, ¿usted cree que, bueno, la gente que ha hecho este emprendimiento más digital está previendo, por ejemplo, una próxima pandemia? Eh, La verdad es que me gustaría responder esa pregunta. Me gustaría responder esa pregunta, pero, o sea, yo creo que la pandemia, a ver, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿ah? Sus cosas malas, por cierto, la gente que murió fue bien, bien triste, la cantidad de personas muertas durante tanto tiempo y fue horrible. Pero yo creo que a nivel laboral, se generaron muchas mejoras en términos de cómo trabajar. La pandemia generó un punto de inflexión en el cómo se hoy día se trabaja. Eh, Como bien dice usted, todo este asunto de la digitalización, todo este asunto del trabajo remoto. Ah, ¿quién iba a pensar de que íbamos a estar trabajando desde nuestras casas? ¿Mm? Eso significó, entre otras cosas, un montón de ahorros para las empresas. O sea, piensen ustedes que eh, las personas que ya no van a trabajar, no se necesitan esos puestos de trabajo físicos, se necesita el puesto de trabajo, pero físicamente no es necesario que esas personas vayan a trabajar presencialmente. ¿Ya? Hubo una serie eh, yo como economista veo las cosas un poquitito más de arriba, pero por ejemplo la contaminación, las partículas contaminantes disminuyeron cualquier cantidad porque los traslados de las personas fue mucho menor. ¿Ah? Hoy día también, o sea, si hay mucha gente que todavía sigue trabajando algunos días, ¿no es cierto? Sigue trabajando de manera remota. eh, y eso significa menos cantidades de autos dentro del parque automotriz, que significa una reducción en los contaminantes, que significa también ahorros para las empresas y ahorros para los trabajadores también. Ahora, que vaya a ocurrir
una pandemia más adelante, no sé, no sé, me gustaría saberlo, ¿ah? O sea, Porque no me refiero a que vaya a pasar, pero pudiese ser y por eso quizá, si bien es cierto, estos cambios se generaron producto de, quizás se anticipan, es como una prevención en caso de que vuelva a ocurrir, no me voy a ver enfrentado a la misma situación porque ya voy a estar preparado y ya he desarrollado esta forma de trabajo, esta digitalización me refiero como al ver los posibles problemas que pudiese tener un proyecto. Hay un resguardo. por cierto, o sea, yo creo que hoy día todos tenemos, o sea, imagínense ustedes también de que, bueno, nosotros somos un país sísmico y no sería, eh, a ver, no sería una sorpresa si es que en algún momento hay un terremoto fuerte, no sé, la gente no vaya a trabajar y se quede trabajando en sus casas. No sería tan terrible. ¿Ah? No sería tan terrible para la empresa y sería tremendamente beneficioso para la gente trabajadora de que puedan trabajar desde sus casas y que puedan estar con sus familias en esos momentos difíciles, ¿no es cierto? O sea, yo creo que hay una, hay una suerte de aprendizaje que nosotros ya lo tenemos absolutamente asumido, no como chilenos, sino que como humanidad. ¿Ah? Yo creo que mucha gente en todo el mundo provocó, como les decía, puntos de inflexión en donde la forma de trabajar cambió y cambió nomás. O sea, muchas veces decía por ahí que estas modalidades llegaron para quedarse, y es verdad. Ahora, piensen ustedes eh, cómo, y esto para que lo tengan en consideración, digamos, en su vida diaria, ¿no es cierto? Y en sus futuras evaluaciones de proyectos, cómo ha hecho un cambio, y yo creo que estamos viviéndolo, pero fuertemente, cómo está haciendo algunas, yo digo, perforaciones dentro del mercado laboral, eh, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy día, si bien es cierto, es una herramienta que está en pañales, porque de verdad que está en pañales, pero los efectos que ya está provocando en el aumento de la productividad de muchas fuentes de trabajo, digamos, o puestos de trabajo, eh, es inmenso. O sea, yo que trabajo con datos, con mucha información, con muchos datos, para mí la inteligencia artificial ha sido, pero un hallazgo impresionante. O sea, hoy día, antes que tenía que estar programando, yo le digo a la IA que me programe ciertas cosas para poder sacar datos que necesito. Eh, eh, Miren, hay ciertos estudios que indican, bueno, los diseñadores gráficos, por ejemplo, hoy día están en serios problemas, porque la IA les quitó el trabajo en el fondo, ¿ya? O sea, la IA que está aquí para quedarse y para quedarse durante mucho tiempo. Entonces, dentro de la evaluación de proyectos, también tenemos que tener en consideración hoy día estos aspectos tecnológicos y estos avances tecnológicos que van a ser mella en el futuro y en el futuro, pero muy cercano. Entonces, eh, tal cual como la pandemia, la IA un elemento exógeno que se va a transformar definitivamente en un elemento endógeno en muchas de las evaluaciones de proyectos. ¿M? Eh, y en la vida diaria también. No sé si le respondí, me fui por otro lado también, pero no sé si le respondí.
Sí, profesor. Y de hecho, el tema de la IA es muy importante que lo haya mencionado porque estoy totalmente de acuerdo con su visión. Sí, sí, hay que acostumbrarse a la IA, hay que meterse, y ustedes que están estudiando ingeniería comercial, la IA debe ser su mejor amigo hoy día. O sea, métanse de cabeza con la IA, no le hagan el quite a la IA. Y si no saben nada de IA, preocúpense, preocúpense y estudien con IA, porque de verdad es tremendamente importante. Bueno, sigamos con nuestra eh, clase. Oye, no sé si les parece, a ver, yo tengo que mi teléfono está bastante atrasado. Yo tengo que son las 8 con 6 con 7 minutos. ¿Les parece que hagamos un pequeño break? Eh, Vamos a hacernos un cafecito y nos juntamos a las 8:15 para poder seguir con la clase. ¿Les parece? De Ok, acuerdo, profesor. profesor. ¿Ok? Perfecto, perfecto.
Ya, sigamos. Eh, bueno, para todo proyecto debe tener ciertos objetivos. Y estos objetivos no solamente se define una idea, sino que también se tienen que definir los objetivos para cada uno de los proyectos en particular. Y estos objetivos eh, deben tener ciertos criterios de evaluación. Entonces, primero que nada, hay que definir muy bien el objetivo del proyecto y qué es lo que se espera de estos objetivos. ¿Cuáles son por ejemplo, uno de los objetivos principales es los márgenes de ganancia, ¿no es cierto? Las metas a alcanzar. eh, ¿cuáles son, eh, eh, cuáles son los objetivos para definir efectivamente el éxito que debe tener un proyecto? En este ejemplo que nosotros teníamos, vamos a usar siempre el ejemplo de la ferretería. Y mi objetivo, por ejemplo, puede ser tener una rentabilidad de más o menos un 20%, eh, de tener ventas por sobre los, no sé, 10 millones de pesos mensuales. eh, Tener el objetivo de tener los mejores productos o tener productos de calidad, etcétera. Hay una serie de objetivos que van a definir y que van a ser nuestro mapeo o nuestra ruta para poder tener éxito en el proyecto. Eh, y esto es tremendamente importante, la recopilación de los datos. Cuando ya tenemos definidos, ¿no es cierto?, nuestros objetivos, lo que debemos hacer es ver dónde poder eh, recolectar o de dónde recolectar la mejor información para poder tener la mejor toma de decisiones, ¿no es cierto?, asociados a estos objetivos estratégicos o los objetivos del proyecto. El- los, esta recolección de información eh, debe ser súper rigurosa. La verdad es que cuando uno tiene mala información, lo más probable es que tome malas decisiones. Y si tenemos mala información, también va a ocurrir que esta estimación o esta proyección que tenemos de nuestros datos van a ser erróneos y nos puede llevar al fracaso de nuestro proyecto. En el caso, por ejemplo, eh, de nuestra eh, de nuestra empresita, ¿no es cierto?, que es esta ferretería. Si yo tomo datos de costos, por ejemplo, de nuestros insumos, eh, de nuestros proveedores, que son erróneos, lo más probable es que nosotros tengamos un fracaso dentro de nuestro cumplimiento de objetivos. ¿Ah? Para tener buena rentabilidad tenemos que tener dos cosas, tener bajos costos por un lado y por otro lado también tener altos ingresos. Eh, si nosotros mantenemos los ingresos constantes o mantenemos los precios constantes y decimos, oye, veamos cuáles son los costos de mis insumos o de mis productos y tomo bases de datos que son secundarias y no son primarias, lo más probable es que yo tenga mala información de mis proveedores y
al fracaso del proyecto. ¿Ah? Que efectivamente si un martillo dice que en este mercado secundario que cuesta 100 pesos y efectivamente en el mercado primario o de información, ¿no es cierto? El valor de este martillo es de 200 pesos, eh, y es el doble del valor que decía el mercado secundario de información. Lo más probable es que no tenga los beneficios que yo espero. En los mercados secundarios de información muchas veces es información muy antigua, entonces no me permite tomar buenas decisiones. Cuando es información primaria o cuando es información de calidad, efectivamente los datos generalmente están muy actualizados o están tan actualizados como se puede y que efectivamente me pueden dar eh, una mejor estimación del futuro y del comportamiento de estos productos, ¿ya? No sé, un ejemplo clásico de información primaria y secundaria, uno la podría derivar, por ejemplo, en la información, por ejemplo, que tenemos de desempleo. La información primaria de desempleo es el INE, ¿no es cierto? Ahí es donde se ejecutan y se elaboran los indicadores de desempleo. Pero si yo tomo, por ejemplo, como base de datos o como información de estos indicadores un diario cualquiera o la información cualquiera primero no voy a tener toda la información y segundo, probablemente los datos pueden estar mal informados y no tenga y con eso tenga información incompleta y mala información y no pueda tomar decisiones como corresponde. ¿Ah? Por eso es importantísimo este tópico de la recopilación de los datos. O sea, está la definición de los objetivos, después que defino los objetivos, recopilo la información para poder generar, digamos, los datos de estimados o la estimación de los datos en el futuro de la mejor manera posible. Después tenemos el análisis de los datos. Cuando ya recopilamos los datos, eh, hay que estimar, ¿no es cierto?, que la determinación de si se logran o no se logran los objetivos del proyecto y si son efectivamente ha sido eficientes o eficaces y sostenibles en el tiempo estos objetivos. Eh, y lo que implica, ¿no es cierto?, es comparar los resultados reales con los estimados. Lo más probable, y esto siempre ocurre, que lo que yo estimo de información a futuro es muy probable que no se cumpla. ¿Ah? Y en eso no hay que frustrarse porque es la realidad, ¿no? Como por lo que comentábamos delante. O sea, los shocks exógenos muchas veces provocan muchos problemas para el cumplimiento de las estimaciones de la información. Y bueno, después está la presentación de los resultados, eh, que esto se hace, digamos, a los inversionistas de manera que sea clara, sea concisa, que sea información lúdica, ¿no es cierto? De manera que ellos puedan tener información muy oportuna y sobre todo clara. ¿Ah? Eh, y de esta manera también, ¿no es cierto?, indicar cuáles son los warnings, ¿no es cierto?, los indicadores que nos dan ciertas señales de que el proyecto no está funcionando en ciertas unidades y que hay que a lo mejor cambiar las estrategias.
y hacer las recomendaciones que corresponden en caso de que sea necesario. Bueno, hay indicadores que, que son de eficacia, indicadores que nos indican que si el proyecto o el objetivo efectivamente se ha cumplido. O sea, lo eficaz indica si se logró o no se logró el objetivo trazado. Ahora, ¿cómo se logró? No se dice. ¿Ah? O sea, ¿se logró? ¿Es un sí o no? ¿Se logró o no se logró? Eso es un indicador de eficacia. Eh, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? Dice el número de estudiantes que logran aprobar el examen a fin de año. O sea, si yo digo el 100% de los estudiantes tienen que haber logrado el examen de fin de año y yo veo que fue un 98%, ¿se logró o no se logró? No, no se logró, no fue eficaz entonces. ¿Ya? Los de eficiencia. Y aquí en el indicador de eficiencia indica algo más allá de lo que es eficaz, ¿no es cierto? Lo eficaz, como les decía, es si se logra o no se logra. El indicador de eficiencia indica si el resultado de esto, o sea, si el logro de estos objetivos fue, fue de acuerdo a los recursos utilizados o los recursos estimados que nosotros generamos en nuestra evaluación. O sea, si eh, fue acorde, digamos, a lo trazado en la evaluación de proyecto. Por ejemplo, yo digo en el tema de mi ferretería, indico, oye, yo voy a vender, no sé, 20 martillos. ¿Logré vender los 20 martillos? Sí, logré vender los 20 martillos, eh, pero no en el tiempo que yo había indicado, porque yo dije en mi evaluación, dije que iba a vender 20 martillos en un mes, pero vendí los 20 martillos en 2 meses. O sea, no fue eficaz. O sea, fue eficaz, pero no fue eficiente. ¿Ya? O sea, la eficiencia tiene que ver con con los recursos o con la rentabilidad que yo estimé para poder evaluar este proyecto. Eh, Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, que indica los metros cuadrados de construcción. ¿Ah? Eh, Podría ser el costo por metro cuadrado. Si el costo por metro cuadrado, por ejemplo, yo lo estimaba en 10 dólares, y fue el costo del metro cuadrado fue 12 dólares. Sí, yo construí, pero no construí en función de los costos que yo tenía asignados. ¿Ah? O sea, fui eficaz, pero no fui eficiente. ¿Se entiende, no es cierto? Ahora, si por ejemplo el costo del metro cuadrado eh, que yo estimé era de 10 dólares por metro cuadrado y fue de 8, fui eficaz y además fui más eficiente de lo que yo tenía pensado. ¿Mm? O sea, en realidad la eficiencia tiene que ver con el costo, ¿ah? Tiene que ver con cuánto me cuesta. ¿Mm? Si lo hice con los recursos necesarios o no lo hice con los recursos necesarios. Los indicadores de relevancia de un proyecto eh, son medidas que habitualmente estas medidas no son básicamente cuantitativas, sino que son más bien cualitativas, ¿ya? Eh, y en este sentido, por ejemplo, si las prioridades, si se cumplen con las prioridades o las necesidades de la población objetivo. Por ejemplo, en un proyecto de salud, eh, la tasa de mortalidad infantil puede ser un indicador de relevancia, ¿no es cierto? Porque si disminuimos las tasas
de mortalidad infantil es un tema tremendamente relevante para una población. ¿Ah? Eso es determinante. Hoy día, por ejemplo, un indicador que es tremendamente relevante y que se está levantando recién, eh, y que ya hay una serie de simposium y hay una serie de seminarios de la preocupación que hoy día existe a nivel nacional, a nivel de Estado, no de gobierno, sino que de Estado, sobre las bajas tasas de natalidad de la población chilena. Hay sectores, hay ciertas regiones chilena, en Chile, que las tasas de natalidad son bastante menores a las tasas de mortalidad. O sea, están muriendo más personas de las que están naciendo. Y, eh, y eso es súper preocupante. Tanto así que en la educación básica, por ejemplo, hoy día yo creo que nadie quiere invertir en la realización o en un proyecto de colegio, porque hoy día lo que se está evaluando es cerrar colegios y más aún, fusionar colegios, porque no hay, hoy día no hay matrícula para estudiantes de primero básico. Hoy día están sobrando cupos en primero básico. O sea, los chicos chilenos, nuestros jóvenes chilenos, no están teniendo hijos, no están optando por ser padres. Y más aún, se están muriendo muchos más que los que están naciendo. Así que ahí, por ejemplo, hay un efecto social, ¿no es cierto?, de que probablemente una evaluación de proyectos que esté relacionado con la construcción de un colegio, esta variable deben sí o sí tenerla en consideración para ver si el proyecto en el futuro va a ser rentable o no. ¿Mm? ¿Ustedes sabían eso de las tasas de natalidad? Sí, profe. Sí, sí, harto lo han comentado, profesor. Y creo que es un 0,9% de hijo por familia. Ni siquiera Así, alcanza a ser un hijo. así es. Eh, y esto es súper preocupante porque se envejece nuestra mano de obra en el fondo, en el futuro, se envejece la mano de obra, eh, y, y claro, eso va a significar de que nuestras jubilaciones van a tener que ser más tardías y no, es un cambio estructural dentro de la economía de un país. Es un cambio brutal. Así que hay que incentivar a nuestros jóvenes que tengan hijos. Yo hago clases en la Universidad de Chile a los mechones y he hecho encuestas así a mano alzada y es impresionante. Yo tengo 60 alumnos en uno de los cursos y les pregunté al principio del semestre que quiénes querían tener hijos. Y de los 60 ninguno levantó la mano. Ninguno, ninguno. ¿Y cuántos quieren tener hijos en el futuro? Ahí levantaron como 8 personas la mano. O sea, esa es nuestra realidad con nuestros jóvenes. Bueno, nada que hacer. Indica- Hay otro tipo de indicador que son los indicadores de sostenibilidad. ¿Y qué nos indican estos indicadores? Es que miden si el proyecto es viable y sostenible en el largo plazo. Eh, por ejemplo, la tasa de retorno de inversión después de 5 años de un proyecto cualquiera. Aquí dice un proyecto agrícola, ¿ah? Pero
con esas tasas de retorno de inversión después de 5 años, son los que nosotros vamos a calcular y que nos van a dar el indicador de sostenibilidad, que en este caso sería el VAN, el valor actual neto, ¿ya? O sea, si el proyecto es rentable o o cumple con las expectativas de los inversionistas de acuerdo a las tasas de retorno que ellos necesitan o que ellos desean en el futuro, y este VAN es positivo, podemos decir de que tiene sostenibilidad en el tiempo. ¿Mm? Los indicadores de impacto, que también esto es otro tipo de indicador, que es muy importante dentro de la evaluación del proyecto y que mide cuáles son los efectos en el fondo de la población objetivo. O sea, eh, eh, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo esta misma ferretería, ¿no es cierto? Que esta ferretería, si la colocamos en un lugar en donde no habían negocios que pudiesen proveer de herramientas a las personas, y de artículos eléctricos, no sé, y hacemos una medición antes de colocar nuestro proyecto y después de colocar el proyecto, y la satisfacción aumenta, claro, ahí tenemos un indicador de impacto, ¿ah? Un indicador de impacto dentro del área o dentro de la zona o el territorio en el que estemos colocando nuestra empresa. Aquí hay eh, una pequeña, mm, eh, unos indicadores, el tipo de indicador, la fórmula, ¿no es cierto? Y cómo se construye ese indicador, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un indicador de eficacia. Recuerdan que el indicador de eficacia es si se hace o no se hace. Longitud de la carretera construida sobre la longitud planificada de la carretera por 100. O sea, si nosotros llegamos al 100%, efectivamente, o sea, si la longitud de la carretera que construimos es igual a la longitud planificada de esta carretera, o la construcción planificada de esta carretera, son iguales, vamos a decir que tenemos un indicador de eficacia de un 100%, ¿ya? En un informe de costos, por ejemplo, en la eficiencia, el costo total de construcción sobre la longitud de la carretera construida. Ahí también tenemos un indicador de eficiencia. Si el costo total de la construcción es igual o menor al costo de la construcción planificada, dividido, ¿no es cierto?, por la longitud de la carretera, que en este caso sería, por ejemplo, por metro cuadrado, eh, tendríamos un indicador de eficiencia y sería positivo. Ahora, si el costo total de la construcción es mayor al que nosotros habíamos planificado, obviamente que ese indicador de eficiencia nos va a indicar de que es negativo, digamos, que no ha sido lo suficientemente eficiente nuestro trabajo. El de relevancia, que nos indica el número de personas que utilizan la carretera sobre el total de la población de la zona. O sea, cuál es la relevancia en términos de cómo afectamos al territorio, a la zona en la que nosotros hemos construido esta carretera, ¿ya? La sostenibilidad, el costo de mantenimiento anual sobre el costo de construcción total por metro por 100. O sea, eso es un porcentaje. O sea, ¿cuánto, cuánto es el mantenimiento respecto del costo de construcción total? Y ahí podemos ver si efectivamente, si los costos de mantenimiento son mucho más altos que los costos de construcción, eh, la verdad es que no sería muy buen negocio, ¿ah? Lo ideal es que eso siempre sea menor que 100. Un indicador de impacto es por ejemplo, la reducción en los tiempos de viaje. Mire, por ejemplo, ustedes saben que se está construyendo un puente ahí en Chiloé. Hay muchos detractores respecto de ese puente,
que en general son personas que no viven en la zona. ¿Ah? Pero las personas que viven efectivamente en la zona están súper esperanzadas de que construyan pronto ese puente, porque el tiempo que ellos eh, ganarían con ese puente respecto de las barcazas que hay, ¿no es cierto? Y que llevan a la gente desde la isla de Chiloé al continente, es, eh, es realmente abismante, digamos. O sea, demora 10 minutos, 5 minutos en llegar de un punto a otro, y en la otra, en la barcaza, te demora 30 minutos, 40 minutos. Entonces, esa reducción en el tiempo de viaje va a tener un alto impacto dentro de esa zona. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales nosotros podemos ir vertiendo, ¿no es cierto?, nuestros objetivos estratégicos asociados a ciertos indicadores, ¿ya? O sea, dentro de los objetivos estratégicos debemos tener indicadores que nos den cuenta de la eficacia del proyecto, de la eficiencia del proyecto, de la relevancia del proyecto, de la sostenibilidad y del impacto que este proyecto tiene dentro del territorio o la población objetivo a la cual está apuntando. ¿Mm? Eh, por ejemplo, aquí hay un, eh, un ejemplo de proyecto. La evaluación de un proyecto de desarrollo comunitario. Dice, se realizó una evaluación de un proyecto de desarrollo comunitario que tenía como objetivo mejorar la calidad de vida de una comunidad rural en un país en desarrollo. La evaluación se centró en los indicadores de eficacia, eficiencia, relevancia y sostenibilidad. O sea, aquí cuando hablamos de que la evaluación se centró en los indicadores de eficacia, eficiencia, relevancia y sostenibilidad, es porque efectivamente hay objetivos estratégicos asociados a estos indicadores. Se encontró que el proyecto había sido efectivo, o sea, cuando nosotros hablamos de que fue efectivo, es que efectivamente el proyecto se realizó, ¿no es cierto? Se encontró que el proyecto había sido efectivo en el logro de sus objetivos y había mejorado la calidad de vida de la comunidad. O sea, que había sido eficaz en el fondo y había sido relevante. Sin embargo, se identificaron algunos desafíos en cuanto a la sostenibilidad a largo plazo de un proyecto y se hicieron recomendaciones para mejorar la eficiencia y la relevancia en el futuro. O sea, se dan cuenta que es importante poder, aquí está como redondito el proyecto. O sea, después de haber evaluado el proyecto, en donde nosotros trazamos ciertos objetivos que están asociados a indicadores de eficacia, eficiencia, relevancia y sostenibilidad. Después de eso, nosotros realizamos el proyecto, lo ejecutamos y podemos comparar lo que nosotros efectivamente pensamos o soñamos con realizar este proyecto versus la realidad, ¿ya? Y ahí vamos viendo de qué manera nosotros vamos mejorando esto. ¿Ah? Por eso es tan importante tener estos indicadores y, y tener buena información para poder levantar esos indicadores, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, evaluación de un proyecto de energía renovable. Se realizó una evaluación de un proyecto de energía renovable que tenía como objetivo reducir la dependencia del país de de los combustibles fósiles y mitigar el cambio climático. La evaluación se centró en los indicadores de eficacia, eficiencia, relevancia, sostenibilidad e impacto. Se encontró que el proyecto había sido efectivo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en la diversificación de la matriz energética del país. Además, se identificaron oportunidades para mejorar la eficiencia del proyecto y para hacerlo más relevante para la población objetivo.
También se evaluó la sostenibilidad a largo plazo del proyecto y se encontró que era posible mantenerlo con un costo razonable. O sea, también con esta evaluación de proyecto, con esta evaluación de energía o este proyecto de energías renovables, también tenemos una serie de indicadores que nos permiten ver de manera redondita y contundente, ¿no es cierto?, lo eficaz que fue el proyecto, la eficiencia, la relevancia, la sostenibilidad y el impacto. Y se fijan que si ustedes, aquí lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, cuando ya el proyecto ya se realizó y se evaluó el proyecto en ejecución. Pero lo importante que es tener estos indicadores, estas brújulas, ¿no es cierto? O estas guías que nos dan para poder, que nos da la evaluación de proyecto, el ex antes, para poder cumplir con los objetivos y cumplir con las metas y cumplir con los indicadores que nosotros nos hemos trazado. Pero estos indicadores deben tener estas características, o sea, deben tener estas dimensiones de eficiencia. Tenemos que medir la eficiencia dentro de un proyecto. Tenemos que medir la eficacia, si estamos realizando o no estamos realizando nuestras metas. Tenemos que saber cuál es la relevancia y cuál es el impacto y cuál es la sostenibilidad que vamos a tener dentro de nuestro proyecto. ¿Ya? O sea, son indicadores que ex ante los debemos tener ya súper claros para poder que en la medida que nosotros los vamos ejecutando el proyecto, vamos viendo si nos estamos acercando a las metas que nos indican estos indicadores. ¿Ya? Bueno, el ciclo de vida de un proyecto. Eh, El ciclo de vida de un proyecto son las etapas, son una serie de etapas, ¿no es cierto?, que tiene un proyecto eh, que comienzan a través, como lo dijimos al comienzo de la clase, a través de una idea, ¿ya? Eh, lo importante de esto es que eh, el ciclo de vida permite a las personas que evalúan estos proyectos eh, eh, los evalúan los ayuda para gestionar y controlar de buena forma, ¿no es cierto?, los proyectos. Eh, y conociendo todo esto, eh, uno puede anticiparse, ¿no es cierto?, a ciertas vulnerabilidades que podría tener el proyecto en el futuro. Y nos permite anticiparnos y nos permite actuar a tiempo. O sea, eh, miren, yo no sé si va a ser bueno este ejemplo, se me acaba de ocurrir, pero es lo que nosotros debiéramos hacer, por ejemplo, en el caso a propósito de los terremotos. ¿Ah? Nosotros debemos tener un, una cierta planificación, y fíjense lo que le estoy diciendo, una cierta planificación en caso de un terremoto, qué debemos hacer en caso de un terremoto y cuáles son nuestros objetivos, tener los objetivos súper claritos en caso de un terremoto. Por ejemplo, y aquí en mi casa yo lo tengo de esa manera. Aquí en mi casa, si en caso de que ocurra un terremoto, eh, aquí hay personas que tienen ciertas tareas. Yo, por ejemplo, estoy a cargo de la mochila que tenemos y que yo ya tengo una mochilita con algunas cosas en caso de un terremoto. Tengo la famosa radiopila, tengo las pilas, tengo una linterna, eh, tengo un cargador para teléfono que es inalámbrico, ¿no es cierto? Y tengo 4 botellas de agua. Esa es mi mochila y yo estoy a cargo de eso. Mi hijo mayor
está a cargo de abrir la puerta. Mi hija menor está a cargo de un gato que tenemos. Y mi señora está a cargo de salir rápidamente, porque mi señora le tiene terror a los terremotos, entonces, a los temblores. Entonces, ella es la primera que tiene que salir de la casa. Pero eso está ya todo consensuado. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Ah? O sea, cada uno tiene un objetivo estratégico y está planificado. Ahora, que vaya a salir como nosotros lo tenemos pensado es otra cosa. ¿Ah? Siempre hay imponderables, pero nosotros tenemos planificado cómo actuar frente a un terremoto. ¿Ya? Entonces, eso, eso es la planificación. Ahora, ¿cómo, cómo va a ocurrir? No tengo idea, no sé, pero ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí yo puedo evaluar si es eficaz, si ese fue eficiente, y voy a poder hacer mejoras, ¿ya? En caso de. Eh, y por cierto, ¿no es cierto? Y bueno, una de las cosas, si el auto está afuera, si el auto está adentro, ahí hay varias cositas donde nos tenemos que colocar fuera de la casa. En caso de que esté el auto adentro, nosotros tenemos que salir para otra parte. Todo eso está planificado, ¿ya? Y eso nos permite gestionar y controlar, en el fondo, el evento de manera más efectiva, ¿ya? De eso se trata. Y ahora esto multiplíquenlo por 1000, ¿no es cierto? Que es la evaluación de un proyecto. ¿Ah? La serie de variables que existen, la serie de imponderables que pueden existir, etcétera. ¿Ya? Bueno, aquí están las etapas del ciclo de vida del proyecto. Son 5 fases del ciclo de vida. Uno es la iniciación del proyecto. Lo segundo es la planificación. O sea, y en la iniciación, ¿no es cierto? Está toda la etapa de la idea, de la conversación, de si vamos o no vamos, ¿no es cierto? Eh, hay una serie de cuestionamientos antes, ¿no es cierto?, en la iniciación. eh, Se preguntan, se ve quiénes pueden ser los inversionistas. ¿Ah? Después está la planificación efectiva, ¿no es cierto? Después está la ejecución, después está el control y después está la finalización del proyecto. ¿Ya? Miren, son las 9 de la noche. Vamos a dejar esta clase hasta acá. Vamos a seguir la próxima semana con estas 5 fases de la vida del proyecto. Eh, Les sugiero, por favor, traten de conseguirse el libro de Zapac y comiencen a leer estos capítulos que están relacionados con estas temáticas que hemos visto hoy día. Y espero verlos la próxima semana, ojalá con algo ya leído para que podamos discutir y podamos darle un poco más de valor agregado a esta clase. Y por favor, cualquier consulta, cualquier duda, eh, me la hacen llegar a través de la plataforma. Yo si me consigo el libro lo voy a publicar ahí dentro y cursos. eh, y, y también voy a publicar esta presentación, ¿ya? Em, ¿Qué más? Todavía no me suben el curso propiamente tal, ¿ya? Pero yo espero que esta semana me suban el curso a la plataforma de manera que ya pueda tener más contacto con ustedes. Así que los veo la próxima semana, chicos. Estudien. Este semestre es súper cortito, así que voy a publicarles lo antes posible esta presentación para que puedan ir avanzando en las materias y podamos y pueda irles bien en la primera evaluación. Gracias, Bien, profe. El nombre del libro, perdón, ¿cuál es? preparación y evaluación de proyectos
de Nasir Zapac. Ok. Gracias. Listo. Si alguien- Gracias, profesor. Ya, La pues, próxima después semana, profesor, compañera. La edición 4, compañeros. ¿verdad, profesor? exactamente. Ok. Sí, 2001 creo que es. Muchas gracias por asistir a la clase, chicos. Espero les haya Ya. gustado y nos Muchas vemos la gracias, próxima semana. profesor. Gracias, Hasta la profesor. próxima Gracias a semana. usted. Buenas Chao, que noches. estén bien. Buenas noches, Chao, buenas compañeros. noches. Adiós.